recibido del Padre hoy es habernos graduado, los graduados, y también los pastores haber recibido ese reconocimiento tan hermoso que ustedes nos han otorgado. Quiero que hablemos con respecto a los obreros de la mies, y vamos a referirnos a la escritura en Lucas capítulo 10, versículo 2. Son palabras de Jesús y dice así: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La importancia que el Señor Jesucristo le da a que hayan obreros dispuestos a trabajar por Él. El Señor sabe pagar muy bien. Primero, el Señor nos ha dado su Hijo, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado salvación eterna. Yo creo que mayor pago que ese no podríamos tener. Mas sin embargo, Dios ofrece que a todo aquel que sea un siervo fiel, un siervo que en lo poco aquí en la tierra se esfuerce en honrarlo, Él lo va a premiar. En aquel día, cuando estemos delante de Él, el apóstol Pablo nos habla de que hay un tribunal, y es el tribunal de Cristo. En la Biblia nos habla dos tribunales. Uno es el tribunal del trono blanco, en el cual Dios va a juzgar a todos aquellos que no recibieron a Cristo como su Salvador en esta vida. Pero el tribunal de Cristo será para premios. Así como ustedes recibieron un premio y recibimos un premio el día de hoy, un día vamos a estar delante de Dios y Él va a pedir cuenta a cada uno de nosotros que qué hicimos con el regalo, con el don que nos dio. La Biblia dice que todo regalo y toda buena dádiva viene de parte del Padre de las luces. Yo pienso que este es un principio en nuestra carrera ministerial para poder empezar hoy una etapa de servicio. Cuando yo digo ministerial es porque el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:11 que los ministros primarios somos los encargados de preparar a los santos y equiparlos para el ministerio de Cristo. O sea que todos nosotros estamos trabajando para Cristo, para el reino de Dios. Esa es la meta, para que el nombre del Señor sea glorificado grandemente. Y cuando el Señor Jesús dice que roguemos para que Él envíe obreros a la mies, es que nosotros nos pongamos en primer lugar y le digamos: Señor, si en algo te puedo servir, aquí estoy. Si en algo yo soy útil en tus manos, aquí estoy, envíame a mí. Pero también envía muchos obreros, porque dice que la mies es bastante. Hay muchas almas que están necesitadas de oír el evangelio que tú y yo tenemos. Porque el evangelio que tú y yo tenemos no es un evangelio de hombre, no es un evangelio de religión, sino que es el evangelio dado por el mismo Señor Jesucristo. Él nos encargó de que vayamos y prediquemos este evangelio indiscriminadamente, que le hablemos a hombres, a mujeres, a niños, porque de los niños dice que es el reino de los cielos, y de los hombres y de las mujeres que forman un hogar y que forman la sociedad. El Señor quiere transformar corazones. Entonces nos está dando ese privilegio grande, pero debemos de rogar. Esta es la primera promoción que estamos nosotros sacando. En el nivel 1 tenemos 6 niveles, de los cuales cuando terminemos esos 6 niveles, hermano, usted va a estar preparado para poder servir al Señor a donde Él le quiera usar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice Filipenses capítulo 2 versículo 3 al 4: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces aquí nos explica el apóstol Pablo cómo un buen obrero debe de trabajar. ¿Cuál es la ética de un obrero del Señor? Primero, que no tenga egoísmo.
que no sea vanaglorioso, porque todo lo que nosotros hacemos lo debemos de hacer no para nosotros mismos, sino para Dios. Y todo lo que nosotros digamos y podamos alcanzar, debemos de darle la gloria al Señor. La Biblia nos cuenta en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis que en el cielo hay tronos alrededor del gran trono de Dios, y sobre ellos se encuentran 24 personajes que tienen coronas, y que cuando los 4 seres vivientes dicen santo, 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 y adoran a Dios, dice que estos personajes, que se les llama los 24 ancianos, se postran ante Dios y se quitan sus coronas y las ponen a los pies de Dios. Eso quiere decir que si estos seres, estos ancianos, estos sacerdotes de Dios que se encuentran alrededor de Él, hacen eso, lo hacen dándonos un ejemplo a nosotros, sus siervos que estamos aquí en la tierra, para que cualquier logro que alcancemos lo pongamos a los pies de Cristo, lo pongamos al servicio de Dios. El apóstol Pablo dijo que todos los logros que él había tenido en esta tierra, como un intelectual, como un religioso, porque él fue un religioso de alto rango, él fue fariseo de fariseos, fue maestro de maestros en Israel, y dice que fue aún formado en su educación a los pies de un maestro muy reconocido llamado Gamaliel. Pero Pablo dijo, pero yo todo eso lo tengo aún por basura, dijo, con tal de tener el privilegio de conocer a Jesucristo en el poder de su resurrección. Entonces, los logros que vamos a ir alcanzando en el camino, en la obra de Dios, debemos de ponerlos al servicio, debemos de ponerlos al reconocimiento de Cristo, y tener esa ética ministerial de no ser vanagloriosos, de no ser egoístas, y de tener una actitud humilde, una actitud de servicio. La Biblia dice que Él nos ha llamado a ser siervos. Los obreros de la mies son siervos. Entonces usted le puede decir al que tiene al lado, hermano, tú eres siervo. Y sobre nosotros tenemos a Jesús como el gran Señor. Es hermoso poder saber de que servimos a un Dios tan grande. Luego dice también el apóstol que debemos de considerarnos unos a otros mayores que a nosotros mismos, porque de esa forma, si nos consideramos mayores, si usted considera al hermano mayor que usted le va a dar honor, le va a dar al hermano respeto, le va a dar a su hermano aquel ánimo para que siga adelante, y el hermano de igual forma a usted. Eso nos va a ayudar a que trabajemos en un compañerismo como el Señor nos manda. Luego también dice que veamos los intereses no nuestros. El apóstol Pablo dice que cuando él sufría persecución, cuando él sufría cárcel, dice que muchos predicaban el evangelio por hacerle daño a él. Imagínense, hay gente que predica por hacerle daño a otro. El apóstol Pablo dice, muchos predican por egoísmo, otros predican para ser conocidos, otros predican por contienda. Pero eso no es lo que Dios quiere. Pero él explica y dice, de todas maneras el evangelio avanza. Pero nosotros debemos de avanzar juntamente con el evangelio, poniendo nuestros intereses a un lado y poniendo el interés del reino de Dios adelante. Eso es lo que Dios quiere. Veamos entonces en Filipenses capítulo 1 versículo 12 dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. O sea que el Señor le permitió a Pablo aún sufrir cárceles, pero él se quería glorificar. Usted sabe de que
Pablo era ciudadano romano. El ciudadano romano era alguien que tenía un alto rango en aquella sociedad. Y Pablo por esa razón estuvo preso en Roma, porque cuando a él lo acusaron de muchas cosas, los fariseos, los seduceos y también aún los gobernadores de Israel, que eran de parte del César, no le hacían justicia. Dice la palabra que Pablo dijo: apelo al César, y como ciudadano romano yo apelo a una audiencia a exponer mi causa delante del emperador. Y dice que el rey de aquella provincia de Israel en ese entonces le dijo: bueno, al César has apelado, al César irás. Y dice que Pablo comenzó una travesía de naufragios y comenzó a ir hacia Roma siendo un prisionero. Pero en todas estas prisiones y en todas estas tribulaciones, aquí el apóstol Pablo cuenta de que el evangelio de Cristo progresó, porque muchos de los guardias que estaban encargados de cuidarlo a él, estos guardias, muchos recibieron al Señor. Estos guardias dice que comenzaron a conocer el camino. O sea, pues, de que en todas las circunstancias Dios siempre obra. Yo creo que a cada uno de nosotros vivimos en diferentes lugares, diferentes circunstancias, y Dios nos quiere usar. Por lo tanto, no atribuyamos ningún despropósito a las cosas de Dios, porque en todo Dios tiene un propósito y Dios se quiere glorificar. Si se glorificó con Pablo, aún en la cárcel, Dios también se va a glorificar con nosotros en cualquier lugar donde vayamos. Primeramente en nuestra familia, y segundo, nos se va a glorificar en los lugares donde nos desarrollamos trabajando o con la gente que conocemos. Dios quiere alcanzar a estas personas. Añade el apóstol Pablo, dice: y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios. ¿Sin qué? Sin temor. ¿Cómo tenemos que nosotros hablar la palabra de Dios? Sin temor. Por eso es necesario que vengamos y nos preparemos, no para discutir con la gente, porque la palabra de Dios no es para hacer discusiones, pero sí debemos de conocer la palabra para exponerla sin temor. Porque cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios dice que traspasa como una espada de doble filo hasta donde está el espíritu del hombre. Y cuando nosotros nos versamos bien con la palabra y le pedimos la unción al Espíritu Santo, Dios va a usarnos con denuedo. Dios va a usar nuestras palabras para tocar aún el corazón más duro. Porque sabe una cosa, Dios es especialista en hacer corazones duros, corazones blandos. ¿Cuántos creen eso? Y yo creo que la prueba de eso somos nosotros mismos, porque muchos de nosotros en un tiempo fuimos duros. En un tiempo no quisimos saber las cosas de Dios, pero cuando el Señor llega con su palabra es como un martillo. Es como un martillo que comienza a romper hasta que quebranta la roca, el corazón duro. Y yo creo que Dios nos ha dado a nosotros esa misión para que la realicemos con amor y la realicemos con sabiduría y por el poder del Espíritu Santo. Quiero leer también este verso. 2 Timoteo 1:6 dice así: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, le dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿a dónde es que consiste que avivemos el fuego que hay en nosotros? En que recordemos que el Espíritu que está en nosotros es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, todo lo sabe, todo lo conoce, Él nos guía y nos ha dado el Señor su Espíritu para que avancemos. Él dijo: no es con espada, no es con ejército, no es con sabiduría humana, sino es con el Espíritu y el poder de Dios, el Espíritu Santo. Entonces,
nos ha dado un espíritu de valentía. Diga conmigo, nos ha dado un espíritu de valentía, de poder y de amor. Entonces es muy importante enfatizar en eso, porque el evangelio lo tenemos que predicar con amor. El amor es más fuerte que la muerte misma. Oiga lo que le estoy diciendo. El amor es aún más fuerte que la muerte misma. Porque el amor que viene de Dios trae libertad. Porque el amor que viene de Dios echa fuera todo temor. Entonces, cuando te sientas con algún temor en tu alma, la Biblia nos da una clave. Pídele a Dios que te llene de su amor y el temor se va. Entonces aquí ese espíritu que Dios nos ha dado es de amor y de dominio propio. O sea que debemos de comportarnos como obreros de Dios en todo momento y en todo lugar, con dominio propio. Tenemos poder, hermanos. Eso quiere decir que ni aún el enemigo, el diablo, que el Señor nos reprenda, puede hacernos hacer algo que nosotros no querramos hacer. Nosotros le podemos poner el alto al diablo en el nombre de Jesús y por su palabra, y podemos reclamar esta palabra para nosotros y decir: Dios me ha dado dominio propio. Añado esto: por tanto, dice el apóstol Pablo a Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, le dice, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces aquí la palabra nos habla que aún vamos a tener que padecer aflicciones, pero yo creo que a nadie le gusta padecer aflicciones, ¿verdad? Yo creo que a nadie. Sinceramente, ¿a quién le gusta padecer? Creo que a nadie. Nuestra carne, nuestra alma no quiere eso. Pero cuando padecemos por causa de Cristo, el padecimiento nos va a causar gozo, porque no estamos padeciendo por una causa humana. En esta tierra todo acaba. En esta vida todo va a tener un final. Todo lo que empezó va a terminar. Pero dice la Escritura que el que pone su deleite en el Señor nunca pasará. Nunca. Porque Dios trasciende todo. En este mundo, hermano, nacimos y hay una ley, ¿verdad?, que la aprendimos en la escuela. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Lo aprendimos eso en la escuela, ¿verdad? Es una ley. Pero en Cristo Él trasciende esa ley. Porque si venimos, nacemos, crecemos y nos desarrollamos siendo obreros. Pero dice que el que está en Cristo no morirá jamás. Así dijo el Señor. El que cree en mí no morirá jamás. ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque tuviéramos que ir a dormir, fíjese que hasta la Biblia, el apóstol Pablo dice que el que muere en Cristo no muere, sino que duerme. Y aunque nos tocara dormir, ir al cementerio, vivimos en Cristo. Y dice que cuando se toque la trompeta, cuando el Señor venga en su segunda venida secreta, los que durmieron primero o los que murieron en Cristo resucitarán primero. Pero no van a resucitar, hermano, como alguien piensa, el espíritu. No, se van a levantar con espíritu, con alma, con cuerpo, así como estamos ahorita. La diferencia va a ser que ese cuerpo no va a necesitar comer para vivir, porque no va a tener sangre, sino que va a ser un cuerpo con hueso y carne. Y un cuerpo glorificado, así como cuando se levantó el Señor Jesucristo. Traspasaba paredes, comía cuando quería por placer. De esa manera nos vamos a levantar. Entonces el premio que tenemos es grande.
Y lo que Dios quiere es que transmitamos ese premio a otros. Hay mucha gente en el mundo que no conoce las cosas de la palabra de Dios. Podrán conocer alguna religión, porque religiones hay muchas. Podrán practicar algo, pero no conocen la vivencia de tener a Jesucristo en su corazón. Y eso es lo que nosotros debemos de llevar, ese regalo, para que ellos también tengan esa esperanza que nosotros tenemos hoy. Así que, hermanos, preparémonos para aún sufrir aflicciones, pero por causa del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? No suframos, como dice el apóstol Pablo, por entrometidos en lo que no debemos, ¿verdad? Por andarnos metiendo en lo que no debemos de meternos. Ni suframos por ladrones, ni suframos por cosas que son deshonrosas, sino que suframos más bien, pero por una causa digna, y esa causa se llama las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Luego, esta palabra me llama mucho la atención porque esto es para todos nosotros hoy. Dice el apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo dice? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces quiere decir que Dios nos va a pasar un test, así como el test que tuvimos fue el 30 de junio, el 30 de enero, ¿verdad? Así Dios nos va a pasar un examen. Pero nosotros debemos de procurar presentarnos delante de Dios aprobados. El Señor dijo: mi carga no es pesada, mi carga es ligera. ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque el Señor no pone mayor carga en ti y en mí que nosotros no podamos sobrellevar. Cuando te sientas quizá en tribulación, te sientas quizá en problemas y en dificultades y digas: Señor, ya no aguanto. ¿Cuántos se han sentido alguna vez así? Ya no aguanto. El Señor te dice: sí aguantas. Señor, ya no aguanto. Sí aguantas, porque yo sé hasta dónde resistes tú y yo soy fiel. Lo que estoy haciendo es probándote, pero no te estoy probando para destruirte. Te estoy probando para que apruebes el grado. ¿Cuántos dicen amén? Para que pases el examen. Y luego dice que seamos obreros, que no nos avergoncemos de nada, que a donde quiera que vayamos demos buen testimonio de Cristo, buen testimonio de la palabra para aquel que nos pida que le expliquemos la palabra de Dios. Y que además de eso, en nuestra vida seamos sin tacha. ¿Cuántos dicen amén? Los esposos sean buenos esposos, las esposas sean buenas esposas, los hijos sean buenos hijos. Y una de las cosas que el Señor le pide al varón es que cuide, que ame a su esposa, y a la esposa que le dedique tiempo también a su esposo. Usted sabe que eso, quiero hacer un paréntesis en eso, porque esa es la voluntad de Dios, esposas. Que cuando su esposo llegue a casa, la esposa lo atienda, él se sienta bienvenido a su casa, que le prepare su platito favorito de comida, que lo atienda. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Es importante. Eso es muy importante, porque de esa forma hay una integración en el matrimonio, pero también el esposo debe de ser un esposo considerado, detallista, y que sepa escuchar a su esposa, que la esposa pueda hablar libremente en la casa y expresar lo que ella piensa y lo que ella siente. ¿Cuántos dicen amén, esposos?
Importante, tenemos que ir las partes iguales. Y los hijos, de igual manera, que honren a sus padres. Entonces, de esa forma, cumpliendo esas cosas básicas de la casa, vamos a ser obreros que no vamos a tener de qué avergonzarnos. Porque si cumplimos las cosas básicas y que son más importantes, vamos a poder cumplir las demás. Vamos a poder cumplir con el Señor la fidelidad que Él nos pide, si en la casa tenemos fidelidad, si en la casa damos el ejemplo. O sea, pues, de que el evangelio es un evangelio práctico, es un evangelio que empieza con la familia, que empieza ahí con los hijos, y que aquí a la iglesia también, como somos una familia en Cristo, ¿verdad? Amén, somos una familia en Cristo. La Biblia dice que Él nos compró con su sangre y somos hijos de un solo Padre, y nuestro Padre es Dios. Así que aunque venimos de diferentes nacionalidades, diferentes acentos y diferentes idiomas, en Cristo somos uno. Y en Cristo Él nos llamó para que seamos obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos y que manejemos la palabra de Dios con precisión, que sepamos nosotros responder todas las preguntas y también sepamos afrontar las circunstancias que nos van a venir a la vida con la palabra de Dios. Voy concluyendo. Y dice la Escritura que cuando nosotros aprendemos a manejar la palabra de Dios, a guardarla en nuestro corazón, a practicarla. ¿Cuántos dicen? Diga conmigo, practicarla. Debemos de ser practicantes de la palabra. Debemos de ser gente que vengamos a Dios y le pidamos que nos dé sabiduría, que nos dé iluminación del cielo, para que nosotros podamos, hermano, caminar agradándolo. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas principales que usted y yo hemos sido llamados, dice Efesios capítulo 1, hemos sido llamados por Dios y formados por Dios para la alabanza de su gracia. Y para la alabanza de su gracia significan muchas cosas. Alabanza no solamente es, como decía hermano Ernesto, no es un poema, no es tocar un instrumento, no es cantar únicamente, no es hacer cantos lindos. Alabanza y adoración es la que le damos a Dios con nuestras acciones. Cuando vemos a alguien necesitado, lo ayudamos y le mostramos el amor de Dios, estamos trayendo alabanza. En alguna ocasión salimos a evangelizar y alguien que iba con nosotros me sorprendió mucho y me agradó y me tocó mi corazón, y le tocó el corazón a la persona que lo recibió, y yo aprendí y luego yo también lo hice. Íbamos y una de las personas que iba con nosotros agarró una Biblia, porque andábamos repartiendo Biblias. Vimos a un homeless que estaba en una esquina, y este hermano agarró $1 y lo puso en medio de la Biblia, y se acercó y le dijo: Jesús te ama, lee la Biblia, Él te va a hablar. Y iba el $1 así. Entonces la persona tomó la Biblia y con mucho agradecimiento le dijo: te agradezco mucho. ¿Usted cree que esa persona no fue tocada? Claro que sí, porque $1 le podía haber servido para ir a comprar algo. Espero que algo que le alimentara su cuerpo. Pero con aquella alegría que recibió, yo estoy seguro que fue a leer la Biblia y Dios le habló. O sea que tenemos que actuar, como dijo Santiago: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. O sea que la fe tiene que ir con obras. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que predicar el evangelio con obras. Primero con la obra de nuestra vida,
y luego ayudemos cuando podamos ayudar y se presente la oportunidad. En una ocasión veníamos de regreso de otro estado, pasamos allá por Baltimore y me acordé de eso. Cargábamos Biblias y había alguien en la esquina también, y yo paré y le di la Biblia y vi la misma reacción que vi en esa ocasión. Entonces dije: Señor, ayúdanos a tener obras y para que las almas sean tocadas por un toque de tu amor. Porque no se trata nada más de tener obras, sino que se trata que en nuestras obras vaya el amor de Dios, porque el amor de Dios es el que hace la diferencia. Entonces, seamos obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos y aprendamos la palabra de Dios con precisión para dar testimonio de Cristo en medio de las naciones. Ahora, ustedes, mis hermanos que se han graduado, tomen esto muy en serio. Tomen esto de una manera en la cual el Señor los pueda usar. Y a todos los hermanos que por alguna razón no tuvieron la oportunidad de estar en estos cursos, vienen más cursos de preparación. Y yo le sugeriría que se apunte, que lo haga. Hágalo con una intención única. Hágalo con la intención de honrar al Señor y de prepararse. Y Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor y póngase de pie. Yo quiero que oremos y le voy a pedir a Obed, por favor, que me ayudes a ministrar esta palabra. Yo quiero que usted levante su mano al cielo y le diga al Señor: aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. Que le pueda decir: Señor, te pido que envíes obreros a la mies. Pero el primer obrero soy yo, Señor. Puedes levantarle tu mano al Señor y decirle: Señor, yo sé que mi vida te sirve. Yo sé que en algo mi vida puedes usar. Y por eso he venido hoy delante de ti, Señor, para ofrecerte que me envíes a mí, que me envíes como un obrero a tu mies. Yo voy a seguir, Señor, preparándome en tu palabra, preparándome en la práctica de ella, para poder ser ese obrero que tú puedas enviar. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi corazón, dile. Levanta tus manos, cierra tus ojos, olvídate el que tienes al lado. Este momento es tuyo y de él. Y dile: Señor, aquí estoy. Usa mi vida. Usa mis palabras. Usa mi boca. Usa mis manos. Que mis pies sean hermosos. Aquellos pies que anuncien el evangelio de la paz. Señor, que tu poder se manifieste en mi casa, en mi hogar. Que tu poder se manifieste con mis hijos. Que tu poder se manifieste en tu iglesia. Que tu poder, Señor, se manifieste a todo lugar donde me envíes. Quiero ser un obrero obediente. Quiero ser un hijo y un vaso preparado para servirte. Te doy gracias, Cristo, por haberme tomado en cuenta y haberme escogido para este trabajo tan digno y tan hermoso. Señor, te agradezco, dile. Y te pido, Señor, que toques mi vida. Porque aquí estoy, Señor, porque tú eres digno, dile, Señor. Yo te sirvo por amor. Yo te sirvo
¿Por quién eres tú? Porque tú eres el Dios que me ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Eres el que me estás capacitando y me estás equipando para que yo proclame tu evangelio, proclame tus verdades y no mis verdades, no una religión, sino tu palabra que transforma, tu palabra que liberta, tu palabra, Señor, que está obrando en mi vida cada día. Pero yo quiero compartirla con denuedo, así como aquellos apóstoles y aquellos discípulos en el libro de los Hechos, cuando estaban más atribulados y perseguidos, clamaron a ti y tú mandaste un terremoto, hiciste temblar la tierra a causa de su clamor, y se levantaron con poder y con seguridad y con denuedo, y por primera vez en Antioquía se les llamó a los discípulos cristianos. Señor, dile: aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, envía tu palabra que tu siervo escucha. Señor, te amamos, te bendecimos. Levanta tus manos y dile: Señor, te amamos. Y cantemos diciéndole: porque eres tú, te doy la gloria. Porque eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levanto a ti mi voz y te adoraré. Por quién eres tú. Dile una vez más: porque eres tú, te doy la gloria. Porque eres tú, te doy mi amor. Te doy mi amor. Porque eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Dile ahora a él: Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, dile: Jehová Jireh, eres quien provee. Oh, Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Dile: Señor, te adoraré y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. Levántale tus manos, levantémosle las manos, el corazón,
eres tú, te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Una vez más, dulcemente díselo a Él. ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, oh mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Le puedes decir a Él, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Dile, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí está todo lo que soy. Aquí está, Señor, mi vida en adoración. Quiero ser una ofrenda agradable. Quiero ser, Señor, una adoración constante delante de ti. Porque tú eres mi proveedor. Que en todo momento de necesidad me provees y me proveerás. Porque tú eres mi defensa. Porque tú eres mi escudo alrededor. Y eres mi gloria quien levanta mi cabeza, Señor. Y tú eres mi paz. Por eso te busco, por eso te alabo y por eso te sirvo. Porque tú, Señor, te diste primero por mí. Tú primero me salvaste, tú primero me amaste. Y por eso ahora yo te amo. Y por eso ahora yo te sirvo. Dile, Señor, aquí estoy. Úsame. Dile, úsame, Señor. Úsame en la manera que tú has dispuesto a usarme. Soy tu cuerpo, soy tu pueblo, soy parte de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate. Glorifícate en mi vida hoy. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Démosle un aplauso al Señor fuerte, porque Él merece la honra, la adoración y toda la gloria.